Bien, entonces, ¿por qué es importante conocer el comportamiento de la función de transferencia, tanto su magnitud y fase, en función de la frecuencia? Porque resulta que de acá yo me puedo volver, yo puedo calcular cuánto vale BC si conozco H y BI. O sea, si yo conozco H y BI, ¿listo? BC recordemos que es la amplitud compleja al voltaje en el condensador, BI es la amplitud compleja al voltaje de entrada y H es la relación entre ellos. Es decir, que todos tres son números complejos. Por lo tanto, yo puedo decir, por ejemplo, que BC sea simplemente A E a la J phi, un número complejo en representación polar. H pues también es otro número complejo, entonces también lo puedo representar en polar, por ejemplo, como si fuese B E a la J beta, por ejemplo. ¿Listo? Y BI puedo decir también que es otro número polar. Entonces, por ejemplo, C E a la J alfa. Entonces, esta sería la representación polar de la amplitud compleja del voltaje en el condensador. Esta sería la representación polar de la función de transferencia y esta sería la representación polar del voltaje de entrada, de la amplitud compleja del voltaje de entrada. ¿Para qué me sirve esto? Pues porque si yo de alguna forma conozco H, es decir, que si conozco su magnitud y fase, acá tendremos su magnitud y fase, y conozco también la magnitud y fase del voltaje de entrada, a partir de eso puedo deducir cuál es la magnitud y fase del voltaje de salida. Es decir, para un voltaje de entrada en particular, si yo conozco estas gráficas, puedo conocer cuál es el voltaje de salida. ¿Listo? ¿Cómo? De una forma muy sencilla. Acá tenemos la representación en polares, entonces por lo tanto la magnitud del voltaje en el condensador simplemente es la multiplicación de las magnitudes. Sería B multiplicado por C. ¿Listo? ¿Y cuál sería la fase del voltaje en el condensador? La fase simplemente sería la suma de las fases, beta más alfa. ¿Listo? Entonces, por eso es importante conocer la función de transferencia, porque si yo conozco la función de transferencia, pues acá es para este circuito en particular, pero si yo conozco la función de transferencia para cualquier circuito, yo puedo determinar a partir de estas gráficas y el voltaje de entrada cuál sería la respuesta. ¿Listo? Simplemente multiplicando las magnitudes y sumando las fases.